El grito de mi padre aún resuena en mis oídos como el eco de una procesión de Semana Santa en las calles estrechas de Valencia, fuera de mi casa. Maricón. No mancharás este hogar con tu pecado. Tenía 15 años. Y el mundo se derrumbó en un instante bajo el peso de su bofetada. Que no solo me golpeó la cara, sino el alma. Corrí bajo la lluvia torrencial de aquella noche de fallas, con el fuego artificial iluminando mi huida como un juicio divino, dejando atrás el aroma a pólvora y el sabor amargo de la traición familiar. Me llamo Francisco. Y esta es mi historia, tejida con los hilos rotos de un amor prohibido y un secreto que ha envenenado generaciones en las sombras de las torres de la Lonja de la Seda. Valencia. Mi ciudad natal. Con sus jardines del Turia convertidos en un río de recuerdos secos. Siempre ha sido un lugar de contrastes. El azul del mar que besa la playa de la Malvarrosa y el gris opaco de las mentiras que ahogan a los hombres como yo. Crecí en una casa humilde en el barrio del Carmen, donde el olor a paella cocinándose en leña de naranjo impregnaba las tardes de domingo. Y mi madre, con sus manos callosas de costurera, tarareaba saetas mientras planchaba las camisas de mi padre. Un carpintero devoto que construía altares para las cofradías. Desde niño, supe que era diferente. No era solo la forma en que mi mirada se demoraba en los cuerpos bronceados de los muchachos jugando al fútbol en la Plaza de la Reina, con el sol filtrándose a través de las hojas de los plátanos de sombra. Era un hambre profunda. Un anhelo que me hacía sonrojar en las confesiones del padre López, quien siempre me absolvía con un susurro indulgente, pero que en el fondo sabía que mis pecados no eran de los comunes. Dios te perdona, Francisco, pero cuida tu alma, me decía, mientras yo salía de la iglesia de Santa Catalina con el corazón latiendo como un tambor de moros y cristianos. Miguel entró en mi vida como un vendaval de levante, fresco y salado. En el Instituto Ramón Llull. Tenía 16 años. Un año más que yo. Con el pelo negro revuelto como las olas del Golfo y ojos verdes que brillaban como los azulejos de la estación de Colón. Era el capitán del equipo de baloncesto, el que todos admiraban. El hijo del panadero de la calle de las Barcas, donde el aroma a hogazas recién horneadas atraía a los transeúntes como un imán. Yo era el callado, el que se escondía detrás de los libros de Lorca, devorando en secreto versos que hablaban de amores imposibles, verde que te quiero verde. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez en el recreo, cuando él me pasó la pelota sin querer, y mis dedos rozaron los suyos. Fue como si el tiempo se detuviera. El bullicio de los chavales gritando se convirtió en un murmullo lejano. Y sentí que el suelo de baldosas hidráulicas bajo mis pies se abría. Desde entonces, todo cambió. Empezamos a vernos después de clases, en los rincones olvidados del jardín botánico, donde las palmeras susurraban secretos al viento. Eres guapo, Paco, me dijo una tarde, mientras compartíamos un bocadillo de tomate y jamón en un banco sombreado. Su voz era ronca, como la de un torero antes de la faena. Y cuando me besó por primera vez, bajo la lluvia fina de un atardecer valenciano, supe que había encontrado mi hogar en sus brazos. Eran besos robados, urgentes, con el miedo constante de ser descubiertos. Valencia, con su fachada católica y sus fiestas donde la Virgen de los Desamparados vela por los pecadores, no perdonaba a los que amábamos como nosotros. Pero en esos momentos, el mundo era solo él,
su risa estruendosa. Sus manos fuertes que me aferraban como si temiera que el mar me llevara. Nuestra relación floreció en la clandestinidad. Como las bugambillas que trepan por las fachadas de las casas señoriales en el centro histórico. Íbamos al cine Rialto o a ver películas de Almodóvar, donde los personajes gritaban verdades que nosotros solo susurrábamos. Algún día, Paco, saldremos a la luz. Me prometía Miguel. Mientras caminábamos por las torres de Serranos al anochecer. Con el río Turia seco a nuestros pies como una cicatriz en la tierra. Yo asentía. Pero en el fondo sabía que mi familia era un muro infranqueable. Mi padre, Javier, era un hombre de fe inquebrantable, que cada Viernes Santo cargaba el paso de la Virgen con devoción fanática, sudando bajo el peso de la madera y el incienso. Mi madre, Rosa, era su sombra. Una mujer de ojos tristes que había enterrado sus propios sueños en el altar del matrimonio. El secreto que Miguel y yo compartíamos era nuestro escudo. Pero también nuestra prisión. Hablábamos de futuro, mudarnos a Barcelona, donde decían que la gente como nosotros podía respirar libre. Pero la realidad nos alcanzaba en forma de rumores. Un vecino, el viejo viudo de la calle baja, nos vio una vez abrazados en la penumbra de un portal. Y aunque no dijo nada, su mirada era un puñal. Mi padre empezó a interrogarme, ¿con quién andas tanto? ¿Francisco? ¿Es esa pandilla de holgazanes? Yo mentía. Tartamudeaba excusas sobre estudios y amigos del barrio. Pero el miedo crecía como la marea en la albufera. Todo estalló una noche de verano. Durante las fiestas de la Magdalena en la playa. Habíamos escapado a la Malvarrosa, donde las hogueras crepitaban y el humo de las barbacoas se mezclaba con el salitre. Miguel y yo nos perdimos en la multitud, bailando al ritmo de una rumba catalana que sonaba desde un chiringuito. Sus labios encontraron los míos en un beso imprudente, apasionado, bajo las estrellas que titilaban como ojos acusadores. No vimos a mi primo Luis, que andaba borracho con sus amigos, hasta que fue demasiado tarde. Paco, ¿qué coño haces? Gritó él. Y el mundo se tiñó de rojo. Al día siguiente, mi padre me esperó en la puerta de casa con el cinturón en la mano. Mi madre lloraba en la cocina, aferrada a su rosario. Eres una vergüenza para esta familia. Un demonio que mancha el nombre de los Ruiz. Rugió, mientras me arrastraba al patio trasero, donde el limonero que plantó mi abuelo parecía testigo mudo. Los golpes cayeron como truenos. Pero el peor fue su rechazo: lárgate y no vuelvas nunca. No eres mi hijo. Tenía 15 años. Y salí a la calle con una mochila raída y el corazón hecho trizas. Miguel me buscó esa noche. Pero yo ya había desaparecido en el laberinto de tranvías hacia la estación del norte, rumbo a un destino incierto. Los años siguientes fueron un exilio voluntario. Un peregrinaje por las tierras de España que me moldeó como el viento al olivo. Llegué a Madrid. Dormí en albergues para jóvenes. Trabajé de lavaplatos en bares de Malasaña donde la noche olía a gin tonic y a libertades recién conquistadas. Allí conocí mi primer amor adulto. Un pintor andaluz llamado Diego, que me enseñó que el cuerpo era un lienzo para el placer, no para el castigo. Pero Valencia me llamaba en sueños, el tañido de las campanas de la catedral, el sabor ácido de las naranjas en el mercado central.
Miguel. ¿Dónde estaría él? Oí rumores a través de cartas esporádicas de mi madre. Que me escribía en secreto: tu amigo Miguel se casó con una chica de Torrent. Tiene una hija ahora. El dolor se convirtió en rabia. Y la rabia en determinación. Estudié en la Complutense. Saqué una carrera en literatura. Escribí cuentos que publicaban en revistas marginales sobre amores queer en la España posfranquista. Pero el secreto que mi padre ocultaba, ese que intuía en sus ausencias nocturnas, en sus miradas evasivas hacia los mozos del taller, me carcomía. ¿Por qué tanto odio? ¿Era solo fe ciega? ¿O algo más profundo? ¿Un espejo roto de su propia alma? 18 años después. A los 33. Decidí volver. No por perdón, sino por verdad. Valencia me recibió con un sol abrasador en agosto, durante las fiestas de Tomatina en Buñol. Pero yo no fui a mancharme de tomate, fui a manchar las mentiras con sangre emocional. Bajé del AVE en la estación Joaquín Sorolla, con el pulso acelerado como un caballo en las carreras de la Feria de Julio. El aire olía a jazmín y a mar. Y por un instante quise huir de nuevo. Pero entonces lo vi, Miguel. En la distancia. Comprando churros en el mercado de Colón. Su pelo ahora tenía hebras plateadas. Pero sus ojos seguían siendo ese verde traicionero. Me acerqué. Y el pasado nos golpeó como una ola. Francisco. ¿Eres tú? Murmuró, con la voz quebrada. Nos abrazamos en medio de la multitud. Y en ese instante, el mundo se redujo a su calor, a su olor familiar a pan y a sal. Pero la verdad que reclamaba no era solo la mía, era la nuestra. La de un amor enterrado vivo. Regresar a Valencia fue como abrir una herida que nunca cicatrizó del todo. Una llaga supurante bajo la costra de los años. Me instalé en un pequeño apartamento en el Rusafa. Un barrio bohemio donde los grafitis en las paredes hablaban de revoluciones pasadas y los bares de vermú rebosaban de artistas y exiliados emocionales. Desde la ventana veía las luces de la ciudad de las artes y las ciencias. Ese monumento moderno a la innovación que contrastaba con la rigidez de mi pasado. Cada mañana caminaba por las calles empedradas hasta el Café de las Horas, con su decoración Art Nouveau y su aroma a café solo, donde me sentaba a escribir las primeras líneas de esta confesión. La verdad duele. Pero el silencio mata. Garabateaba en mi cuaderno. Mientras el camarero, un gitano de sonrisa pícara, me servía un carajillo sin preguntar. Miguel y yo reanudamos nuestra historia como si el tiempo no hubiera pasado. Pero con las grietas de la madurez ensanchando cada encuentro. Se había divorciado 2 años atrás. Su matrimonio había sido un intento desesperado de encajar en el molde valenciano, esposa devota, hija en el colegio de monjas, y un trabajo estable como gerente en la panadería familiar. Fui un cobarde. Paco, me confesó una noche, mientras paseábamos por el puente de las Flores sobre el Turia. Las luces de los puentes colgantes se reflejaban en el cauce seco como estrellas caídas. Y su mano en la mía era un ancla en la tormenta. Pensé que así borraría lo nuestro. Que Dios me perdonaría si fingía. Pero cada noche soñaba contigo. Con esa playa donde nos juramos amor eterno. Sus palabras me desgarraban. Le conté mis años en Madrid, las fiestas en Chueca donde bailaba hasta el amanecer con extraños que me recordaban a él.
Las terapias de grupo donde hombres rotos compartían testimonios de rechazos familiares. El libro que escribí sobre un chico valenciano exiliado por amor. Que nadie quiso publicar por demasiado controvertido. Miguel lloró. Y en sus lágrimas vi el reflejo de mi propia rabia contenida. Hicimos el amor esa noche en mi apartamento. Con la ventana abierta al bullicio de la Gran Vía. Y fue como volver a los 15, tierno. Urgente. Cargado de promesas rotas. Su cuerpo. Ahora marcado por el tiempo, una cicatriz en el pecho de una caída en moto. Arrugas en las comisuras de los ojos. Era un mapa que exploré con devoción. Besando cada línea como si pudiera borrar el dolor. Pero el reencuentro no era solo romance, era un campo minado de conflictos. Mi madre, Rosa, me había escrito semanas antes: tu padre está enfermo. Cáncer de pulmón. No quiere verte. Pero yo sí. Ven antes de que sea tarde. Llegué a la casa familiar en el Carmen un domingo por la tarde. Con el estómago revuelto como el agua de la albufera en tormenta. La puerta crujió al abrirse. Y allí estaba ella. Más frágil. Con el pelo blanco como las flores de azahar y los ojos hundidos en ojeras de vigilia. Hijo mío. Sollozó. Abrazándome con fuerza. Su delantal oliendo aún a azafrán y a limón. Mi padre yacía en la cama del piso de arriba. Un esqueleto de piel y huesos bajo las sábanas bordadas por ella misma. Conectado a una bombona de oxígeno que silbaba como un lamento. No me miró cuando entré. Vete. Francisco. No has cambiado. Masculló. Con voz rasposa por el tabaco que fumó toda su vida en el taller. Intenté hablar. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Por qué? ¿Padre? ¿Por qué me echaste como a un perro? ¿Tanto te avergonzaba? Él giró la cabeza hacia la pared, donde colgaba un crucifijo de madera que él mismo talló. Porque eras una abominación. La Biblia lo dice claro, Levítico 6 y 22. Mi madre intervino. Suplicante, Javier. Por Dios. Es tu sangre. Pero él escupió: no. Mi sangre no lleva esa marca. Salí de allí temblando. Con el corazón hecho pedazos. Esa noche, Miguel me encontró en un bar de la Plaza de la Virgen. Ahogando la furia en vasos de horchata con fartón. No puedes seguir así. Enfréntalo. Reclama lo que es tuyo, la verdad. Sus palabras me encendieron. Al día siguiente, registré en el archivo municipal los documentos familiares. Buscando pistas en los papeles amarillentos de nacimientos y matrimonios. Nada. Pero en el taller de mi padre, ahora cerrado por su enfermedad, encontré una caja polvorienta en el desván, cartas atadas con un lazo rojo. Dirigidas a el de un hombre llamado Antonio. Fechadas en los años 60. Mi querido Javier. Tu ausencia en la taberna del puerto me mata. Recuerda nuestra noche en la playa del Saler. Bajo la luna llena. Eres el único que entiende mi alma torturada. Mi mundo se tambaleó. Mi padre. ¿Gay? El hombre que me azotó por serlo. ¿Había vivido la misma mentira? Las cartas hablaban de un amor truncado por el franquismo. De un compromiso forzado con mi madre para salvar las apariencias.
De un hijo yo concebido en una noche de deber conyugal. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía. Y la rabia se mezcló con una piedad amarga. Él había proyectado su propio infierno en mí, expulsándome para no enfrentar el suyo. Confronté a mi madre esa misma tarde, en la cocina donde tantas paellas compartimos. Mamá, ¿lo sabías? Ella se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro. Sí. Hijo. Antonio era su amigo de juventud. Cuando Franco lo mandó a la cárcel por desviación, Javier juró enterrarlo todo. Se casó conmigo por lástima. Por la familia. Pero te amaba, Paco. A su manera retorcida. Te echó porque te vio en el mismo. Y eso lo aterrorizaba. El secreto era un veneno que nos había envenenado a todos, su hipocresía. Mi exilio. El silencio de ella. Miguel me apoyó en esa vorágine. Juntos. Planeamos el regreso definitivo, yo publicaría mi libro. Él dejaría la panadería para abrir un café cuir en Russafa. Un espacio donde los valencianos como nosotros pudiéramos ser libres. Pero el destino. Caprichoso como un torero en la plaza de toros de Valencia. Tenía otros planes. Una noche. Mientras cenábamos en un restaurante de la Marina Real. Con vistas al puerto donde los yates se mecían como sueños inalcanzables. Recibí una llamada de mi madre, vuelve. Francisco. Tu padre. Quiere verte. Dice que tiene algo que decirte. El corazón me latió con fuerza. ¿Arrepentimiento? ¿O una trampa final? Miguel apretó mi mano bajo la mesa. Sus ojos verdes fijos en los míos. Ve. Amor. Por ti. Por nosotros. Asentí. Pero en el fondo. Una sombra de duda se cernía, ¿podía un hombre como él redimirse? ¿O solo arrastrarme de nuevo al abismo? La casa familiar parecía un mausoleo esa noche. Con las persianas bajadas como párpados pesados y el silencio roto solo por el tic-tac de un reloj de pared que mi abuelo trajo de las Américas. Subí las escaleras crujientes. Cada peldaño un eco de mi infancia, aquí jugaba a las canicas con mi hermana pequeña. Allá mi padre me enseñaba a tallar madera con manos pacientes. Ahora, todo era ceniza emocional. Mi madre me esperó en la puerta de la habitación. Con un pañuelo en las manos y los ojos rojos. Habla con él. Pago. Ha estado rezando toda la tarde. Asentí. Pero mi pulso era un galope desbocado. Mi padre yacía incorporado en la cama. Pálido como un santo en procesión. Con la bombona de oxígeno zumbando a su lado. Me miró por primera vez en 18 años. Y en sus ojos vino odio. Sino un abismo de culpa. Siéntate. Hijo. Croó. Señalando la silla de mimbre junto a la ventana. Obedecí. Rígido. Como si estuviera en un tribunal. He leído tus cartas. Las que tu madre escondía. Eres escritor ahora. Un valiente. Yo. Nunca lo fui. Tosió. Un sonido húmedo y doloroso. Y mi madre le acercó un vaso de agua con manos temblorosas. Entonces vino la confesión. Un torrente que rompió las presas de su silencio. Antonio era mi vida.
Francisco. Nos conocimos en el servicio militar. En Cartagena, donde el mar nos unía como hermanos. Pero Franco. Dios. ¿El miedo? Lo delataron. Lo torturaron en la cárcel de Porlier. Yo huí. Me casé con Rosa para tapar el escándalo. Te tuve a ti. Y juré que no repetirías mis errores. Cuando te vi con ese chico, Miguel. ¿Verdad? Vi mi reflejo. Y el pánico me cegó. Te eché para salvarte de mí mismo. Para que no sufrieras como Antonio. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. Y por un instante. Lo odié menos, lo compadecí. Un hombre aplastado por una España que devoraba a los suyos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué el odio en lugar de la verdad? Le reproché. Con la voz quebrada. Él extendió una mano temblorosa. Y la tomé. Sintiendo la aspereza de sus callos. Reliquias de un taller donde talló crucifixos para expiar pecados ajenos. Porque el orgullo es el peor demonio. Hijo. ¿Y el tuyo? Lo heredaste de mí. Hablamos hasta el alba. Desenterrando fantasmas, sus visitas secretas al puerto para recordar a Antonio. Las noches en que mi madre fingía dormir mientras él lloraba en el balcón. Ella confesó su complicidad silenciosa. Un amor resignado que la ató a un hombre a medias. Al final. Me abrazó. Un abrazo huesudo y frágil, perdóname. Pago. Sé libre por los dos. Salí de allí con el alma aliviada. Pero el peso del secreto ahora compartido me hacía tambalear. Miguel me esperaba en la calle. Apoyado en su moto vieja. Fumando un cigarro con esa pose despreocupada que me enamoró de niño. Bien. Preguntó. Apagando el cigarro bajo su bota. Le conté todo. Y en sus ojos vi una tormenta, alivio mezclado con celos antiguos. ¿Y ahora qué? ¿Vuelves a ser el hijo pródigo? Su tono era cortante. Y por primera vez. Noté la grieta en nuestra reconciliación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ayudé a mi padre con los trámites médicos. Visitas al hospital La Fe donde el olor a desinfectante me recordaba mi propia soledad pasada. Publicar el libro se convirtió en una obsesión, Sombras en el Turia. Un relato semi-autobiográfico de exilios queer en Valencia. Con capítulos dedicados a Miguel y a las cartas de Antonio. Las editoriales de Barcelona lo rechazaron al principio, demasiado crudo para el mercado valenciano. Pero una pequeña imprenta en Russafa, regentada por una lesbiana activista llamada Carmen, lo aceptó. Esto va a remover el avispero. Guapo. Me dijo. Con una sonrisa pícara mientras firmábamos el contrato. Miguel. Meanwhile. Se distanciaba sutilmente. Su exesposa, Elena, empezó a llamarlo por la hija. Y las noches que pasábamos juntos se llenaban de silencios incómodos. Una tarde. En la playa de la Patacona. Donde el mar lamía la arena como un amante arrepentido. Explotó. Estábamos tumbados en una manta. Con el sol poniéndose en un espectáculo de rojos y naranjas. Cuando dijo, Paco. ¿Y si todo esto es un error? Mi hija me necesita estable. Tú vuelves con bombos y platillos. Reclamando verdades. Pero yo. Yo solo quiero paz.
Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Paz? ¿Después de todo? ¿Me traicionas de nuevo por el miedo? Gritamos, atrayendo miradas de familias picnicando cerca. Él se levantó. Furioso, tú no entiendes. Me casé por ti. Para olvidar. ¿Y ahora? Con tu libro. Vas a destapar todo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Con mi familia? Huyó en su moto, dejando un rastro de arena y de mi corazón hecho añicos. Esa noche, solo en el apartamento, bebí vino de Requena hasta el amanecer, alternando entre rabia y autocompasión. El conflicto era visceral, él. Atrapado en la red de la normalidad valenciana, las comidas familiares en la Albufera. Las misas dominicales. Y yo. El revenant que exigía justicia emocional. Llamé a Carmen, la editora, y le pedí acelerar la publicación, sería mi arma. Mi grito al mundo. El clímax llegó una semana después. Durante la presentación del libro en la librería Luder Rusafa. La sala estaba abarrotada, activistas LGTB con banderas arcoíris. Vecinos curiosos del barrio. Incluso mi madre. Sentada en primera fila con un vestido floreado que olía a lavanda. Leí un pasaje sobre la expulsión. Mi voz temblando como las cuerdas de una guitarra flamenca. Expulsado a los 15 por ser quien soy. Regresé para reclamar no venganza, sino verdad, que el amor no es pecado, sino salvación. El aplauso fue ensordecedor. Pero entonces entró Miguel. Con el rostro demacrado y Elena a su lado. Sosteniendo la mano de su hija de 10 años. Mientes. Francisco. Gritó él desde la puerta. Rompiendo el silencio como un trueno en las fallas. Tu libro me destruye. Mencionas nuestro amor. Expones mi vida. La sala se congeló. Elena. Con ojos llameantes. Añadió, eres un egoísta. ¿Por qué arrastras a mi exmarido a tu cruzada? Mi madre se levantó. Pálida. Y yo sentí el mundo derrumbarse de nuevo. Pero en ese caos. Vi la verdad, Miguel no era el villano, era otro prisionero. Como mi padre. Como yo. La traición no era suya, sino del sistema que nos devoraba. El escándalo de la presentación se extendió como el fuego de las fallas por las redes de Valencia. Tweets furiosos de conservadores llamándome agitador. Posts solidarios de la comunidad queer compartiendo extractos del libro con hashtags como amor en el Turia. Mi teléfono no paraba de sonar entrevistas en Radio 9. Invitaciones a debates en la Facultad de Filología. Pero yo solo quería desaparecer. Me refugié en la casa de mi madre. Donde mi padre, en sus últimos días, me pidió perdón de nuevo con un susurro, publica. Hijo, libera el fantasma de Antonio. Murió 2 noches después. En una madrugada brumosa de septiembre. Con el sonido lejano de las olas rompiendo en la playa. El funeral en la iglesia de San Nicolás fue un ritual ambiguo, curas murmurando absoluciones. Vecinos cuchicheando sobre el hijo desviado. Y yo. De pie junto al ataúd. Sintiendo una liberación agridulce. Mi madre me abrazó al final, él te amaba. Pago. Ahora. Vive por él. Miguel no apareció. Pero su silencio era un vacío que dolía más que las palabras.
Elena lo había convencido de mudarse temporalmente a su pueblo en la huerta, para proteger a la niña del escándalo. Yo, herido en lo más profundo, me sumergí en la promoción del libro, viajando a Madrid y Barcelona, donde el público me ovacionaba como a un mártir moderno. En una firma en la FNAC del Triangle, un chico joven me confesó: tu historia me salvó. Mis padres me echaron. Pero ahora sé que no estoy solo. Esas palabras eran bálsamo, recordándome por qué había regresado, no por venganza, sino por sanar las heridas colectivas de una España que aún lamía las secuelas del franquismo. Pasaron semanas de agonía emocional. Noches en vela escribiendo cartas a Miguel que nunca envié. Paseos solitarios por el mercado central donde compraba naranjas para recordarme el sabor de la infancia perdida. El conflicto interno era feroz: perdonar su cobardía, ¿o dejarlo ir como un barco en el puerto de Valencia? La respuesta llegó en una carta suya, deslizada bajo mi puerta una mañana de octubre, con el aroma a pan fresco que tanto evocaba. Francisco. Amor mío, sí. Lo digo por escrito, porque de viva voz fallo siempre. Leí tu libro entero, llorando en la quietud de mi habitación. Me vi en cada página: el chico valiente que te besó en la playa, el hombre que te traicionó por miedo. Elena y yo hablamos, ella sabe todo ahora. Y me ha liberado. Por nuestra hija. Seremos amigos. Pero mi corazón es tuyo. Si me aceptas de vuelta, con mis grietas y todo, abramos ese café en Russafa. Juntos. Miguel. Lágrimas empañaron la tinta mientras leía. Era una decisión difícil. La más humana, no un final de cuento de hadas, sino un comienzo imperfecto, cargado de terapia y conversaciones honestas. Lo llamé. Y su voz al teléfono fue un bálsamo: ven a la panadería. Haremos pan para reconciliarnos. Nos encontramos allí, entre sacos de harina y hornos calientes. Y nos besamos como hombres. No como chicos asustados, profundo, perdonador. Con el futuro como testigo. Hoy, un año después, el café arcoíris en Russafa es un faro para los nuestros: noches de lectura poética con versos de Lorca, talleres para jóvenes queer, paellas veganas los domingos con amigos de toda Valencia. Mi madre viene a menudo, con su rosario y una sonrisa nueva, orgullosa de su nuero. Elena y la niña nos visitan. Y en esas cenas familiares, el pasado se disuelve en risas. No todo es perfecto, hay discusiones, sombras que reaparecen en noches de insomnio. Pero hemos elegido el amor sobre el secreto, la verdad sobre la mentira. Valencia, con su mar caprichoso y sus fiestas eternas, me enseñó que el exilio no es solo geográfico, es emocional. Hasta que reclamas tu lugar. Y yo lo hice. Por mí. Por Miguel. Por los fantasmas como Antonio y mi padre. En esta ciudad de naranjos y fallas, donde el fuego purifica, encontré no solo redención, sino un amor que arde eterno. Humano. Inolvidable.